Aceptando la grabación. Acaban de dar las 8:15. Saludos, estimados participantes. Saludos, Renato. Saludos a todos los amigos, estudiantes, alumnos que se preparan para los exámenes de ingreso a la Academia Diplomática del Perú, que se realizarán en verano del 2027. Nuestro curso de geografía hoy día tendrá la quinta clase. Es aquella que se refiere a la minería en el Perú. Bien, corresponde a la primera de las dos clases que veremos de Geografía Económica del Perú. Para el desarrollo de Geografía Económica del Perú 1, es decir, minería, tenemos la siguiente PPT. Voy a compartirla. Hoy día tenemos solo una de más o menos 50 diapositivas. Siempre estamos, digamos, mejorándola, ¿no? Siempre estamos aumentando, corrigiendo, adaptando, actualizando temas. Y esto es para ofrecer justamente un mejor servicio. Ya he maximizado y aparece entonces con el membrete actual de la Fundación Geografía del Perú, Geografía Económica, Minería. Correcto. Bien, mientras siguen incorporándose, en este momento somos 88 participantes. Reactivar audio. Ya, he reactivado audio, a ver así. ¿Está bien? Sí se oye, ¿no es cierto? Sí, Correcto, profesor, gracias, sí. Gaby. Sí, Ya, profesor. gracias. Sí se Muy escucha. bien, gracias Renato, gracias Gabriela Díaz y Natalia Silva. Bien, entonces estamos acá. Eh, la actividad económica en general se le divide en estos tres sectores, ¿no? Las actividades primarias o sector primario, las secundarias y las terciarias. La primaria se subdivide en extractiva y productiva, ¿no? ¿Por qué está en este orden? Porque ese es el orden en el que el género humano prácticamente incursionó, ¿no? En la economía. Primero solo fue recolector, recuerdan cuando hemos estudiado en primaria, ¿no? La actividad recolectora, cazadora, pesquera de los primeros habitantes. Claro, pesquera muy artesanal, ¿no? Entonces, aquí tenemos como actividades extractivas, bien, minería, pesca, que veremos la próxima clase. También está la tala, la caza, la recolección en general, ¿no? Puede ser ejemplo de setas, ¿no? Bien, un ejemplo, ¿no? O de frutos silvestres, bien, así es. Entonces, todas estas actividades en las que el instrumental es escaso, ¿no? No tiene un gran desarrollo habitualmente, porque ahora la minería actual pues, tiene tecnología de punta, ¿no? Pero ¿cómo se inició? Por esto está en primer lugar. Es cuando también el producto obtenido no experimenta un notable cambio, ¿no? Así es, por eso actividad primaria. Pero también hay actividad primaria productiva. Históricamente la agricultura apareció justamente cuando hay o se inicia, ¿no? El proceso de calentamiento general que dura hasta el día de hoy, bien, matizado, claro, por pequeños periodos de enfriamiento, pequeños entre comillas. Bien, la agricultura que veremos en la siguiente clase también, bien, se inició en términos generales hace 8.000 a 10.000 años, bien, cuando empezó a domesticarse las primeras plantas, junto con la ganadería. Bueno, las actividades secundarias son aquellas sí que transforman los productos, incorporan materias primas, ¿no? O materias primas ya elaboradas o mejoradas o combinadas para crear muchos otros productos como ocurre en la actualidad, ¿no? Estos materiales que tenemos de la laptop, por ejemplo, el propio ratón, el celular, ¿no? Son, detrás de ellos hay múltiples compuestos, ¿bien? De minerales, de procesos que ha creado el hombre, ¿no? Con gran intervención científica. Por eso aquí tenemos, entre otros, sobre todo la industria, ¿bien? Ejemplo, siderúrgica, saben, la del acero, ¿no? Petroquímica, metalurgia, alimentos, ¿bien? Por ejemplo, en el Perú, una de las industrias más desarrolladas es la de los alimentos, ¿bien? Ejemplo, conservas, ¿no? Ejemplo, en base cuando exportamos aceitunas, aceite de oliva, ¿no?
En fin, hay un nivel de industria alimenticia. Bueno, papelera, maderera, textil. Aquí también en secundaria está la construcción también, ¿bien? Construcción de edificios, de obras públicas, carreteras, puentes, en fin. Terciarias es lo que en general llamamos servicios, ¿no? Comercio, transporte, comunicación, banca, seguros y un largo, etcétera. En los dos últimos siglos, la esfera de servicios es la que más empleo genera y crea, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el 60% casi de todo el PBI proviene justamente, o el 60, sí, estoy bien, ¿no? Proviene justamente de la actividad terciaria. Muy bien, correcto. Entonces, esto que hemos recordado, ¿no? Porque viene de los años muy, muy lejanos, de la primaria y la secundaria, bien, conocemos que la geografía económica ya aquí habla de una interacción donde participa el ser humano. En la geografía física, el ser humano prácticamente no interviene o lo hace escasamente o en forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estudiado Cordillera de los Andes en el Perú, las bahías, las penínsulas, correcto, los ríos, la intervención humana no es tan notoria, salvo el caso de los trasvases, por ejemplo, de los ríos, ¿bien? eh, Cuando se fertiliza algún desierto, ejemplo, el proyecto Olmos, ¿bien? Pero técnicamente cuando se ve geografía física como tal, se estudia como si el ser humano no interviniese, ¿no? Habitualmente. Bien. En cambio, aquí en la geografía económica, vean que en el segundo punto, ¿ven? En su componente, además del patrimonio natural o los recursos naturales en general, ya aparece la actividad humana. Aquí sí es clave. Y el contexto institucional se refiere al rol del Estado, el rol de alguna comunidad, puede ser un antiguo nomo del antiguo Egipto, puede ser, ejemplo, ¿no? Pero cómo interviene, bajo qué criterios o principios o valores se trabaja el patrimonio natural, ¿no? Por ejemplo, si se dejan reserva bosques, o si no, sencillamente se tala, ¿bien? Eh, Tiene que ver con la economía, ejemplo, ¿no? A ver, los que han visto esta película satírica de la sociedad occidental del año 86 más o menos, que se llama Los dioses deben de estar locos, recuerdan que a los bosquímanos del Kalahari les llama la atención por qué se llevan el marfil, ¿no? De los elefantes y dejan al elefante, digamos, completo, ¿no? Como dicen en la película, lo menos importante se lo han llevado, ¿no? Así, porque la carne se queda ahí, ¿no? Así es. Entonces, a esto se refiere el contexto institucional. Depende de régimen, bueno, en este caso social, ¿no? De una comunidad de cazadores, bueno, del Paleolítico prácticamente, ¿no? Los químanos del Kalahari, a algo, otro que busca, pues, el marfil por su rentabilidad en el mercado. Muy bien. Entonces, estos tres componentes se unen, ¿bien? E interactúan entre sí y se genera la actividad económica. Vean nuestro país, qué variedad. En el norte de Loreto, ejemplo, petróleo. Aquí están los pozos de Trompeteros, Pavallaco, Capirona, Induto, descubiertos durante los años del régimen de Velasco. Por eso es que se construyó el oleoducto norperuano, aquí hacia Bayóvar, que se inauguró en 1979. ¿Ve? Pero también en Loreto tenemos bosques y fauna variada y flora variada. Bien, y en el sur, por ejemplo, en el sur, en Cusco, está el Gate Camisea, bien, y también fauna y también flora. En fin, entonces la variedad y diversidad de la actividad económica en el Perú desde lítico es extraordinaria. No es la habitual en la mayoría de países. ¿Mm? Hay países, digamos, ejemplo, si hablamos de Suiza, ¿no? Hablaríamos de una industria especialmente alimenticia, ejemplo, ¿no? De los chocolates, por ejemplo, productos lácteos, ejemplo, ¿no? Que compran materias primas a países, a países extranjeros, ¿no? El cacao, el azúcar, ellos no tienen caña de azúcar o algo parecido. Entonces compran e industrializan. Pero aquí en nuestro caso tenemos industrias así como la alimenticia, en fin, pero con ese gran soporte de patrimonio natural. Bien, pasemos por acá. Como hoy día vemos minería, veamos un poco de historia. En esta ocasión, en este año, estoy incorporando para el siglo XXI lo que corresponde a la importancia de la minería. Bien, entonces, solo dedico esta diapositiva al Perú antiguo. Bien,
Desde el formativo, o sea, cuanto antes, cuando éramos escolares, estudiamos como el periodo Chavín, ¿no? Ya existe la metalurgia, ¿bien? Cuando se recolecta oro de los ríos, ejemplo, en el área de Chongoyape, en Lambayeque, ¿bien? Entonces, con ese oro acumulado, recogido, recolectado, ¿sí? Se trabaja en metalurgia del martillado, ¿bien? Eh, repujado, prensado, ¿bien? Cincelado, burilado, en fin, desde el formativo. A medida que llegaron los otros periodos históricos del Perú antiguo, fue perfeccionándose el trabajo con los metales y se fue diversificando, especialmente cuando llegamos al periodo de los reinos regionales, ¿no? Lo que llamamos en el colegio el intermedio tardío. Bien, entonces, sobre todo Chimú es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos puesto, ¿bien?, elementos de hachas de cobre, por ejemplo, mayormente son ornamentales para ajuar funerario, ajuar de los nobles, ¿bien? Y bueno, en cuanto a trabajo metalúrgico, aquí incorporado en los chimúes, por ejemplo, para trabajar el oro, fundición, soldadura, martillo, martillado, ¿no? Remache, repujado, laminado. Así es. Entonces, gran diversidad que contribuye justamente a lo que conocemos como civilización andina, propiamente en los Andes centrales, que corresponden al Perú y Bolivia especialmente. Durante el Perú virreinal, eh, la actividad principal de los peruanos, los antiguos peruanos, dejó de ser agricultura, ¿no? Ahora los peruanos pasan en gran parte a laborar en minas, por ejemplo, en la mitad minera, ¿no? Entonces, durante el Perú virreinal, los españoles organizan la explotación de estos yacimientos minerales, como vemos aquí, en dos sectores. Vean ustedes, este es el mapa del Perú de la Sierra Central y la Sierra Sur y digamos, algunas zonas del actual Bolivia. Bien, o sea, del Alto Perú, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en este Perú virreinal hallamos dos áreas. El área marrón oscura que está en torno a Huancavelica es el área en donde las comunidades que residían en esta área eh, participaban o se les obligaba a participar en la mita minera colonial, ¿no? Bien, es decir, las comunidades debían enviar a un grupo de los varones aptos para el trabajo entre los 25 a 55 años para que trabajen en la mita, en este caso de Huancavelica. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, acá se ve el lago de Junín. Desde esta área hasta el sur, casi la integridad de Huancavelica y Ayacucho, ¿no? Y bueno, y Apurímac, acá se nota por lo que está de Apurímac, ¿bien? Más Yauyos, en el departamento de Lima, se observa aquí, ¿no? Yauyos enviaban a estos varones para el trabajo a Huancavelica. Entonces, ¿qué había en Huancavelica? Estaba la mina de mercurio que ellos llamaban azogue. ¿Y para qué extraían? ¿Se vendía el mercurio? En realidad no. En realidad era el mineral para poder purificar la plata. Y para llevarla a España, ya, digamos, sin tantas mezclas con otros minerales. Porque claro, los minerales no están puros, ¿no? En la naturaleza se encuentran combinados, mezclados. Bien, entonces para enviar solo la plata específicamente, y ustedes recuerdan desde niños que el mercurio pesa mucho más, ¿no? Un peso especial. Entonces, se empleaba para esta purificación, es un adjetivo genérico, de la plata. Bien, pero la mitad en general, lo que se quería, ¿no? Quería, bueno, el reino español, la hallamos en La Plata, y por eso aquí hallamos este centro, ¿ven? Mina de plata, acá está, ¿ven? De un triangulito verde, y hallamos en la actual Bolivia, Oruro y Potosí. Y el área de la mitad minera incluye el sur del Cusco, Puno y muchos sectores de Bolivia, de la actual Bolivia, ¿no? Entonces, las comunidades residentes en estas áreas, del mismo modo, ¿no? Debían surtir de fuerza laboral
al sistema, bueno, español, en este caso, de la mita minera colonial. ¿Ven? Dirigirse aquí a Oruro y donde elaboraban por espacio de años, ¿no? De 2, 3, 4, 5 años. La mortalidad, como saben, fue allí muy notoria. El Cerro de Potosí, aquí era conocido la plata, el yacimiento de plata más grande del mundo, ¿no? Entonces fue, digamos, explotado, ¿no? Cavado, extraído permanentemente por muchas décadas, sobre todo el siglo XVI, y llevando mucha plata a Europa. Y como saben, en Europa, solo menciono el término, ocurrió en ese caso la revolución de los precios, ¿no? Seguramente habrán estudiado algunos amigos en Historia Universal en el siglo XVI. Al haber abundante plata, ¿no? En Europa, ustedes saben qué ocurre, ¿no? Con el mercado, ya tenemos capitalismo con el Renacimiento, así. Y otro tema muy importante que se estudia es el capítulo 22 o 24, 18, 22 o 24 del Capital de Marx, cuyo nombre es la acumulación originaria del capital, ¿no? Ahí habrá alguien nos va a ayudar con el capítulo. Pero es que, digamos, el círculo, ¿no? La circulación económica, esto de producción, distribución, consumo, circulación, inversión y nuevamente producción, ese círculo, claro, no venía desde la edad de piedra, ¿no? Entonces se forja durante el Renacimiento y por eso Marx en su libro El Capital dice, bueno, esto apareció aquí, ¿no? En el siglo XVI, en gran parte tuvo que ver también el oro y plata que de México y el Perú fue llevado a Europa, ¿no? La acumulación originaria de capital. Capítulo 23, 24, más o menos, alguien nos va a recordar. Bien, y bueno, ¿y qué se hacía con este mineral? En realidad, como escribió este autor uruguayo, ¿no? En Las venas abiertas de América Latina, un libro que se leyó durante la década de los 70, cuando aquí su amigo profesor era estudiante, él tiene un título muy bueno de un capítulo, ¿no? Que se llama España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Así es, ¿no? Y los que conocen bien el Quijote, por ejemplo, por lo menos 3 veces se cita el mismo Quijote, ¿no? Le dice a Sancho, oye, ¿tú crees que yo soy un fúcar? Ah, muchas gracias, 24 era. Gracias, Ricardo Arana. Ya, 24. Esto lo vamos a asociar, bueno, de algún modo, ¿no? 24, correcto. Por ahí va bien, ¿no? Ya, iba más 24. La llamada acumulación originaria del capital. Muy bien, gracias. Te voy a anotar aquí un nombre, Fúcar. Él dice así, ¿no? Que fuera un Fúcar. ¿Dónde vino este nombre tan extraño? Es que viene del alemán Fugger, que eran como Bill Gates, digamos, ¿no? Del siglo XVI y XVII. Entonces eran los banqueros más ricos y tarde o temprano, bueno, el oro de España, que traído de colonias también, ajá, llegaba pues a Alemania, ¿no? Bien. Y por eso cuando uno, como dependían tanto, ¿no? España y Alemania, también uno hundía al otro, así cuando ya llegó la etapa del hundimiento, cuando Inglaterra lo superó luego de la crisis del siglo XVII, ¿no? Se conocen bien por el Tratado de Westfalia, etcétera. Ya, pero esa sería historia de Europa, lo dejamos aquí nomás, pero en todo caso, ya ahí iba oro y plata, y en nuestros países, bueno, mayormente el oro y plata quedaba pues en casas de gente adinerada, pero se saben joyas, ¿no? No en un mobiliario eclesiástico, ¿no? Ornamental en general, como vemos aquí en los altares de las iglesias. Bien, en el Perú republicano eh, tenemos pues desde 1822, ¿no? El Perú se convierte en república, eh, ya queda así claro, ¿no? Y se inaugura el primer Congreso Constituyente. Bueno, desde ese momento la minería fue, fue débil porque el Perú se apartó del circuito económico internacional o fue apartado, ya no tenía, ¿no? Ya no tenía ese lazo. Entonces, mayormente se explotaba fosfatos, ¿no? A los 20 años, en 1840, lentamente algo de guano, ¿no? Lentamente. Luego algo de salitre, ¿bien? Y luego ya poco a poco ya se requeriría el petróleo, ¿no? De años
de la década de 1840, 1850, ¿bien? Pero esto muy paulatinamente. Bien, entonces, pero ya sí con fecha, ¿no? Ya no los fosfatos, ya productos agrícolas, bueno, azúcar, algodón que el Perú exportaba. En 1863 ya se perfora propiamente, ¿no? Con ya tecnología de esa época. En esta época ya aparecía la segunda revolución industrial poco a poco, ¿no? Ya se daba algunos visos. Bien, aparece justamente el primer pozo de petróleo. Así es. Bien, como ustedes recordarán, la primera revolución industrial fue la del carbón, ¿no? Y la segunda ya es de la electricidad y los derivados del petróleo y la química. Entonces el petróleo por eso casi se considera segunda revolución industrial que empieza por 1870, ¿no? Así es. Porque la primera habría terminado en Europa más o menos 1830, 1840. Bueno, entonces se requiere estas materias primas y este pozo petrolero habría sido, bueno, el primero de Sudamérica. ¿Bien? En estos años, como saben, estamos en el auge de la era del guano. Bien, en 1876 se fundó la Escuela de Ingenieros, ¿no? Ingenieros Civiles y de Minas, acá está un edificio pues, del actual centro de Lima, y ya desde 1945 fuera de la ciudad, bien, actualmente es el kilómetro 1 de la autopista Tupac Amaru, en una jurisdicción que pertenece al RIMAC, ¿no? Frente a esa jurisdicción se encuentra el distrito de San Martín de Porres. Muy bien, entonces así nació la UNI, ¿no? Claro, nació como escuela, porque como ustedes conocen, en la instrucción superior, escuela es cuando está dedicado a un sector de la vida, ¿no? Y la realidad. Escuela de física, escuela de tecnología, ¿no? Escuela de empresarios, ejemplo, ¿no? Ya. Y universidad es cuando en ese recinto se encuentran facultades de diversas eh, especialidades, ¿no? Incluyendo humanidades, arte, en fin, ¿no? Por eso es que a veces aquí se apresura, dice universidad de música, dicen, ¿no? Claro que sería un error, ¿no? Porque en realidad universidad es cuando en el recinto hayas especialidades de diversos ámbito o perfil, ¿no? Así es. Bien, bueno, esos son los comentarios. Llega el siglo XX y en 1901 se aprueba el Código de Minería. Tal vez alguno de ustedes pueda recordar quién era el presidente, ¿no? De la República en ese momento. Ya estamos aquí en en plena República Aristocrática. Ya. No sé si está Renato, él puede ver la admisión de algunos, porque acá veo que ha puesto un seudónimo, yo no sé si debo admitir, ¿no? A ver si lo hace, por favor. Si Renato no se escucha, vea la admisión de algunos que están intentando ingresar, ¿ya? Bueno, entonces lo va a ver seguramente ya. Muy bien. Eh, entonces, amigos, no sé, ¿alguien lo escribió? Creo que no lo han escrito, ¿no? No. Bueno, fue entonces López de Romaña, ¿no es cierto? López de Romaña fue el presidente de la República, propiamente ya es la República Aristocrática, bien, en donde tenemos aquí que se establece el cuerpo legal para administrar y explotar, pues, la actividad minera. Bien, ¿alguien nos ha escrito? Ah, gracias Daniel Mauricio, gracias, y también César Ramos Rojas. A ver, acá voy a anotar un ratito, por favor. Este, Voy a escribir aquí, disculpen, por favor, un ratito. Ya, seguimos, amigos, seguimos. Vamos a poner por acá. Ya. Perú siglo XX. Bueno, y se funda la Cerro de Pasco Copper Corporation. Claro, para la historia mundial, de la economía mundial, este periodo se le llama el imperialismo, ¿no? Más o menos, sí, desde 1890, 1895, hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así en términos generales. Bueno,
Entonces, esto les digo porque en ese ambiente, claro, se forma este sistema de países centrales que necesitaban materias primas, ¿correcto? Y, y países periféricos, como se llamó hubo una época, ¿no? La escuela se llamaba de la dependencia en la historia, ¿no? Se estudió así en los años 70 sobre todo, pero estoy usando ahora esa terminología porque nos ayuda en este caso en forma didáctica, ¿no? A entender a qué se refiere. Entonces, claro, el Perú como país del tercer mundo fue visto como abastecedor de materias primas, en este caso de minerales como cobre, petróleo. Bien, vamos por aquí. Ahora, en general, ya, y antes de pasar aquí, ¿no? Al 71, les digo que en el ambiente de la minería en el Perú es muy importante para la historia social del Perú, porque propiamente el proletariado minero se formó a fines de la década de 1920 especialmente y durante la década de 1930. Bien, como se habrán dado cuenta, en Lima, pues había escasa, ¿no? Escaso obrero industrial, salvo los de textil, algunas, digamos, de las fábricas de alimentos o bebidas, ¿bien? Y la de los portuarios, ¿no? Portuarios, o los estibadores del puerto. Entonces, pero ya propiamente proletariado, en este caso masivo y minero, como lo describe Vallejo en el tungsteno, se forma más en la década de 1920 hacia 1930. Bueno, e incluso la literatura obrera nació en este contexto con la novela El retoño de Julián Guanay, como un Máximo Gorki del Perú. Muy bien, esto que quería mencionar porque folclore, además folclore minero, ¿no? Así es, además de literario. Muy bien, estos han sido muy estudiados en las ciencias sociales del Perú. Correcto. Pero vayamos ahora a 1971. Se considera que en esos años el petróleo que era explotado del área de Talara, ¿no? Ya nacionalizado como Petroperú desde 1969, se considera, perdón, desde 1968, el 9 de octubre, que se terminaba, se agotaba, ¿no? Con la tecnología de ese entonces era válido, se decía, bueno, ya no da para más, hay que ir buscando en otro lugar. Y entonces se inician las exploraciones en la selva y fueron las noticias del año cuando en 1972, 1973 se descubre el petróleo en la cuenca del Bajo Marañón, ¿no? Primero fue en Trompeteros, eso salía en los cortometrajes de cine que ya les he contado, los noticieros, en la televisión. Además, como era el tipo régimen de Velasco, solo había una fuente de información, pues, ¿no? Ustedes lo conocen bien. Algunas agencias extranjeras fueron expulsadas del Perú. Entonces, todos conocíamos esa noticia, pues porque los diarios publicaban, ¿no? Solamente por una agencia de prensa. Entonces nos conocíamos muy bien estos nombres, pues, de Trompeteros, Pavayacu, Capirona, Intuto, y se decide construir el oleoducto norperuano, ¿no? Se le veía con enorme esperanza, ¿no? Que iba a ser como una Venezuela en potencia petrolera. Así fue, digamos, publicitado en los 70. Cuando se inauguró en el 79, bueno, no ocurrió así, ¿no? Porque en realidad la década de los 80 ha sido, pues, la más terrible, ¿no? De todas las décadas, al parecer, desde la independencia del Perú, ¿no? En cuanto a lo que fue, pues, el aumento de la pobreza, etcétera, algo vimos en geología social. Bueno, pero el oleoducto ahí está, tiene que perfeccionarse en algunos tramos, reconstruirse seguramente, modernizarse, pero bueno, ahí está vigente, aunque no con la capacidad que se previó, ¿no? Bien, vamos por acá. Llegamos al siglo XXI y desde 1990, ¿no? Les cuento, se inició una legislación que contribuyó, favoreció a la mayor producción minera. ¿Bien? Esto los historiadores de economía o incluso mencionan, a veces se mencionan al régimen, pero ponen el año 1990. Ya les hablé también del diario Gestión y cuando vimos Actualidad Nacional les conté la gran importancia de los años 1989, 1990 y 1991, ¿no?
como una expresión de ese cambio de, como se dice ahora, de chip, en fin, que se pasó de lo ideológico político a lo económico. No es casual que en ese año, como ya lo he dicho, apareció el diario Gestión, ¿no? En 1990. Bueno, entonces, en este contexto, eh, es que los minerales más explotados son los que leen ahí, estos 7 minerales, ¿no? De los cuales 6 son metales. El petróleo, claro, es un mineral no metálico, ¿no? Pero los otros sí son metálicos, 6: cobre, plata, zinc, hierro, plomo y oro, ¿no? Zinc se puede escribir así también, por si acaso, ¿no? Bien. El porcentaje del PBI, en realidad muchos se sorprenden, digamos, no será pues 50%, 60%, no, no, no. Como PBI es bajo, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Como ven, el 9% como PBI. ¿Cómo? No entiendo. ¿Y dónde está la mayoría? Servicios. Claro, servicios profesionales en general, servicios de transporte, servicios de salud, servicios educativos, donde mayormente elaboramos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo casi, bueno, toda mi vida laboral he sido docente, ¿no? Yo estaría en el área de servicios educativos, ¿no? Igual tengo así parientes, amigos, son educadores. Otros, en cambio, tú sabes, pues son bien, laboran para el Estado, ¿no? Son empleados, en fin, entonces, pero no, no es que sean mineros, ¿no? O pescadores, digamos, ¿no? Los mineros en general, pero la minería en general no aporta un gran PBI, ¿no? Sino hasta un 9%. Sin embargo, su importancia es enorme, vean esta tablita, más del 50% de las divisas genera la minería, el 20% de la recaudación fiscal, y aquí nuevamente se repite, hasta el 11% del PBI, ¿no? Del 9 al 11, así, por ahí va. En empleo es 2% en directo, ¿no? 1%, a veces 0,7%. Van a hallar muchas cifras, pero no, el directo no supera el 2%, salvo rara vez, ¿no? Rara vez. Antes sí, en la época de César Vallejo sí, por la que la tecnología era, pues no era nada desarrollada, ¿no? Lo que han leído el tungsteno, ven que incluso las relaciones laborales eran mediante el enganche. ¿Recuerdan ese concepto, no? Que se empleó en todo Latinoamérica, Hispanoamérica, el enganche, en la agricultura, en la minería, en fin. No era el libre contrato del salario, ¿no? Porque había que, como había escasez de mano de obra, había que enganchar jurídicamente, extraeconómicamente al trabajador. Bien, y por aquí a su lado derecho vemos que, bueno, el aporte directo va pues del 11 al 12%, ¿bien? Y con los encadenamientos, claro, lo que se diría pues el empleo indirecto, en fin, crece hasta el 15 al 16%, ¿no? Servicio vinculado, ¿cómo así? Ejemplo, muchas empresas mineras tienen clínicas, ¿no? O colegios, ¿no es cierto? Entonces, ahí trabajan también profesores, también médicos, también guardianes, ¿ven? Que no están directamente relacionados con la minería, pero están encadenados a esta labor. Bueno, vamos por acá. Bien, les he, amigos, en calidad de estreno, yo les he contado que todos los años, por ejemplo, si hay algún amigo, ¿no? Que el año pasado haya estado con nosotros, esta tabla no había, ¿no? Ya nos acompañó, ¿no? Pero que se reinscriben, en fin, ¿no? En fin, yo encantado, ¿no? De volverlo a saber o saber. Esta tabla no, estas 4 tablas que vienen están en calidad de estreno, ¿no? Así es, primicia, como te diría, este año. A pesar del notorio éxito que tenemos mediante los ingresos, ¿no? Los ingresos de ustedes, que saben es un porcentaje, pues, elevado, a veces el 100%, se perfecciona, ¿no? Que tengan más información didáctica a la mano. Por eso los PDF que ustedes reciben, como ven, ya están listos, ¿no? No, ay, tengo que ir a la librería del centro de Lima, la avenida Wilson. No, no, ya está ahí tu PDF, ¿no? Ya está, y viene con la separata, ¿ves? Entonces, es la condición es que, claro, ustedes sigan estudiando, repasando, conversando los temas. Bueno, esta tabla y las otras 3 que siguen, antes no han estado, ¿bien? Entonces, ¿con qué comenzamos? El Perú siglo XXI, comenzamos, como vemos acá, con las exportaciones. ¿Bien? En esta tercera década del siglo XXI, ¿bien? Que empezó pues en 1900, el 1 de enero de 2021, estamos en la tercera década,
de todo lo exportado por el Perú en valores, no en tonelaje, no, en valor dinero, pues no, valor pecuniario, en fin, como se llame, representa del 65% al 67%. ¿Bien? Todo está con fuentes, todo está con una vez que el profesor ha calculado por ahí, no, 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 nada de eso, fuente. La exportación minera supera, y este es el volumen en millones de dólares, 62.000 millones de dólares. ¿Bien? En 2025, impulsadas por cobre y el oro. Acá está la fuente. Como tal, como es exportaciones, es la principal fuente de divisas para el país, o sea, la moneda que no es el sol, ¿no? La moneda que no es el sol, entonces puede ser euro, puede ser dólares, puede ser yenes, en fin, esa moneda que ingresa. Y con ese ingreso, ustedes conocen, muchos son administradores, ¿no? Se compran los productos que importamos, por ejemplo, bueno, en general ya va la balanza de pagos, temas ya de economía, temas ya estrictamente de economía. Aquí estamos viendo una geografía económica, pero por la importancia de la minería es que he incorporado estas tablas este año. Desde este ciclo ya se queda en el 2026. Ahora, la historia siempre es útil. Tú ves en la estadística, si algún amigo estudió estadística, sabe que sin historia, igual como pasa la medicina, ¿no? Como estuvo, digamos, un órgano, ¿no? Y hace 2 años como está ahora, entonces tiene que ser una historia. Entonces, del mismo modo uno diría, pero ¿siempre fue tan importante la minería? Bueno, ahora lo es más, porque observemos, en la etapa final de la Guerra Fría, ¿no? El aporte de todo el exportado, la porción era hasta 45%. Esto es un promedio, ¿no? Ya era el sector principal, se plantea la minería, ¿no? Pero no. Yo les puedo contar, ustedes no habían nacido, cuando yo estuve en la secundaria que coincidió con el régimen de Velasco, así coincidió exacto, ¿no? El régimen de Velasco Alvarado con mi secundaria. En la televisión, ya les conté porque solo había uno, un telecentro había, ¿no? En fin, tal vez censura. Entonces, había una publicidad del Estado que de un joven, de un escolar que terminaba el colegio y decía, ¿qué voy a estudiar, no? Entonces ahí se hablaba de la importancia de la minería en el Perú, ¿no? Que el Perú era un país minero, en fin. Entonces al final de la publicidad el joven decía, lo tengo decidido, seré ingeniero de minas. Bien, esta publicidad se dio por el año 1974, el 75, ¿no? Entonces ya era la principal, pero su proporción, como ven, era hasta 45%. Al comenzar el siglo XXI vemos que subió hasta 61%. Y es en esta tercera década del siglo XXI en donde el porcentaje del peso, ¿no? O sea, en valores de lo exportado, llega hasta el 67%. Entonces, como exportaciones, nunca ha sido tan elevado como ahora. Este es un momento así histórico en esta minería, ¿no? Bien, y entonces, objetivamente se dice, ¿cuál es la relevancia de este hecho? Es muy alta, claro, porque es determinante en este caso como soporte estructural, ¿no? Se quiere o no, es así. Vamos a pasar a la siguiente tablita. Ya. Va de la mano, pues, ¿no? Exportaciones con divisas. Entonces, estas divisas, bien, que van en general entre estos volúmenes de dólares, ¿no? Permiten, acá lo tienen, ustedes lo conocen mejor que yo, pero se financian las importaciones. Ejemplo, incluso medicinas, ¿no? O sea, medicinas que no elaboramos nosotros, entonces se compran a países extranjeros. Bueno, se sostienen las reservas internacionales, hay un tipo estable de cambio. Claro, como es ahora, ¿no? ¿No? Porque, digamos, cuando fui escolar, sí yo usaba monedas que tenían 10 o 15 años de antigüedad, pero ya en los 80 ya no era posible. Tanto así que se cambió de moneda 2 veces. La moneda se desvalorizaba tan rápido que los billetes quedaban nuevecitos, ¿no? Porque no llegabas a usarlos, nuevecitos, quedaban impecables, ¿no? Así es. Bueno, y lo de la balanza de pagos, en que se equilibra, ¿no? Acá, esta fuente también la tienen aquí, es de prensa regional. Aquí está, ¿ven? Válvulas mineras, ¿bien? Entonces, aquí hay una comparación entre minería y agricultura, ¿bien? Como, digamos, la minería aporta, digamos, casi 4 veces más que la agricultura. El tema de la agricultura lo veremos la próxima clase, nuestra clase número 6. ¿Ya? Pero, entonces ahora vemos
Los ingresos fiscales, bueno, así, rapidito, ¿no? Aporta del 18 al 22% de la recaudación tributaria total. El nivel de relevancia también es muy alto. Aquí tienen también un esquema, les he incluido, ¿no? Como les digo, ya les expliqué, siempre pensando en su estudio y preparación. Este viene de CEE, ¿no? Esta es la fuente, Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Continuemos. Empleo. Ya les había mencionado, no llega ni a 2%, sobre todo ahora. Aquí sí ha decrecido, porque claro, ya no se trabaja pues era con barrenas, con lampa, con pico, ¿no? Como aparece pues en la novela, ¿no? El tungsteno. Pero ahora con la tecnología actual, el número de obreros mineros directos es menor, ¿no? O proporcionalmente menor. Entonces tenemos indirecto e inducido. O sea, indirecto es pues cuando laboran para la mina, ¿no? O trabajan para la mina. Por ejemplo, eh, que abastecen directamente de comida y bebida, centro minero, ¿no? Por ejemplo, o se compran vehículos, ¿no? Para la minería, en fin, ¿no? Eh, bueno, ropa, en fin, ese sería el indirecto. Y el inducido es cuando ya el minero cobró su dinero y en el pueblo que habita minero gasta, pues, porque va a comprarse ropa, ya no de minas, sino para él, ¿no? Artículos, bueno, televisor, en fin, celulares, etcétera. Ya ese dinero es el inducido, ¿no? Así es, o paga una vivienda, tal vez, en fin, ya ustedes entienden, es su gasto. Bueno, cuando es así, crece hasta el 5,5 al 7% y el directo más inducido, y el directo más el indirecto hasta 8,5%, ¿no? Entonces, o sea, de todos modos no es muy elevado como si es el de servicios, salvo que sea una región minera. Ejemplo, Casapalca, La Oroya, ¿no? Morococha, Toquepala, si ¿no? La Camisea, si la región es minera, o de construcción, ¿no? De construcción de algo que, digamos, directa, claro, ahí ya se eleva hasta el 30%. Bien, y aquí les he puesto tres imágenes, ¿ven? De los empleos, cómo surgen los empleos indirectos en general, que proporciona, ¿no? La minería. Esta es una cifra histórica, este es del 2025, como ven, se ha incrementado el número de empleo. En nuestras separatas de hace 5 o 7 años, el número de empleos no llega a 200.000, llega a 170.000, 180.000, ¿no? Así es. Y bueno, y aquí tienen las regiones, como vemos, Arequipa es una muy importante región, entonces, minera. ¿Ven? Acá tienen, sobre todo ven departamentos que no tienen litoral, o si lo tienen, se trabaja mayormente en las zonas de la sierra. Por ejemplo, acá está Lima. Lima en Guarochirí, ¿no? En Guarochirí está Casapalca. No es en la provincia de Lima, técnicamente. El nivel aquí de relevancia no es muy alto, es alto, el nivel es alto, ¿no? O sea, ¿por qué está en femenino? Por la relevancia. La relevancia aquí es alta, pero no muy alta, como en el caso de las exportaciones. ¿Eh? Y demás. Sí, esto sí es así, amigo. Incluso en algunos casos, bueno, conozco casos directos que participan también cuando saben, cuando hay la ganancia, ¿no? División de ganancias, porcentaje. Claro, hecho que, bueno, como docente, pues yo nunca me he enterado de algo parecido, ¿no? Muy bien, pero bueno. ¿Alguien nos ha escrito un ratito? Perdón. Ah, sí, acá más adelante, gracias a Daniel Mauricio Pinto Farfán, he puesto, yo ahí adelantándome, alguien seguramente va a decir, profe, pero ¿qué tan bueno es esto? Porque sé de países como la República de El Salvador, que hace unos 6 años prohibió la actividad minera, ¿no? Porque contamina. Bueno, amigos, en realidad, la presencia humana, bueno, es así, ¿no? Nadie puede decir que solo la minería contamina. Salvo que alguien nos diga, profe, en mi casa no usamos lavavajilla, ni detergente, ni usamos electricidad, no es posible, ¿no? Claro, o sea, ¿no? Sí, se genera, sí. Ahora, claro, la minería tú lo ves en los relaves, lo ves en la atmósfera, los humos de la oroya, por ejemplo. Tanto afectaron los humos de la oroya que, que históricamente, no sé si alguien conoce esta relación del capitalismo entre las ovejas y los hombres en Inglaterra.
¿Ha leído, conoce el siglo XV, siglo XVI? ¿Le suena cuando se dice las ovejas se comieron a los hombres? ¿No? Por ahí lo anotan para que luego lo vean, que fue un mecanismo de proletarización, ¿no? De los siglos XV, XVI en Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? En los estudios de Denis Sulmont, bueno, con él lo leí, ¿no? Denis Sulmont, que es francés, que también se nacionalizó peruano, su libro El movimiento obrero peruano, de los 70, plantea que los humos de la Oroya arruinaron los cultivos del Valle del Mantaro. Entonces la tierra se desvalorizó y como tal, la Cerro de Pasco Cooper Corporation compró tierras convirtiéndose en como un gran terrateniente. Pero al dejar de ser campesino, o sea, dejar de ser agricultor, como forma de vida se enrolaron en la minería, en las letras mineras. Entonces, como que un factor de proletarización curioso fue la presencia de estos humos tóxicos de las enormes chimeneas de la Oroya que se inauguraron en 1922. Justo, ¿ves? Coincide, como yo les hablé hace un momento, de cómo en la década de los 20 y comienzo de los 30 se forma el proletariado minero, con muchas peculiaridades, porque también a veces es minero campesino, y también algo muy diferente a otros países que también, bueno, es un digamos, bueno, antes se tomaba gran importancia la raza, ustedes saben, ¿no? Entonces, este factor también estaba allí incluido como diferencia de otras realidades, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, pero ya voy a pasar a la preocupación que con mucha justicia nos ha escrito Daniel Mauricio Pinto Farfán. Ya lo tengo acá separado, ¿bien? Porque el docente debe, como dice, hacer la jugada anticipada, ¿no? Bueno, ahora, inversiones, acá está, alta relevancia, posición y rol estratégica, alta, aporta al PBI, lo vimos, media alta, ¿no? Media alta. Ah, perdón, hemos salteado un ratito. Ya, ya lo voy a tener que decir, no, esto está, bueno, lo vamos a hacerlo en este momento. Eh, a ver, ¿os ha confundido? Está acá. A ver, pero se los diré. Estamos grabando, no hay problema. El hecho objetivo es que ahora la economía peruana cuenta con la minería. Digamos, no se puede decir, ah, ya, prohibimos la actividad minera. No, porque si fuera así, pues entonces ya no habría estas inversiones, ya no habría estas exportaciones. ¿Cuál es el riesgo? Lo que llamamos fortaleza y debilidades, ¿no? Y riesgo, que se depende de los precios de los minerales del exterior. Como saben, en los últimos años el precio ha estado elevado y más bien, bueno, según las escuelas o posiciones, se considera que se han perdido muchas oportunidades, ¿no? En lo que es la gestión administrativa. Y que si se ha mantenido así la economía, ¿no? Con inversiones, es porque el precio está elevado del cobre, por ejemplo, y del oro y plata en general. Bien, pero hay el riesgo siempre que en un futuro, ¿no? Algunos minerales ya no sean tan requeridos. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, el caucho, ¿no? Cuando se descubrió el caucho sintético con Goodyear, en fin, Goodrich y otros, ¿no? Ya pues el caucho natural perdió demanda, ¿no? Ya no se le buscaba. Un ejemplo, ¿no? O cuando se descubren los abonos artificiales, por ejemplo. Bien. Eh, o el plástico, ¿no? Antes las cajas eran pues, los envases eran de cartón, ¿no? En fin, el plástico ya luego lo sustituyó. Miren, muy curioso, eso me fijé hace esta semana. ¿Ustedes han jugado Monopolio, amigos? Cuando eran chicos o niños, Monopolio, ¿no? Antes se llamaba, ya como jugado así, Douglas, bueno, muy bien. Ya, cuando yo era niño, porque ese juego tiene por lo menos, creo, 80 años o más, eh, las fichitas, que eran 7 solamente, recuerdo, eran de metal, ¿no? Así, había un carrito, un perrito, una cartera, una plancha, así, de metal. Ahora ya no hay, es de plástico, claro, ya de metal, ya no hay, ¿no? Así es, ¿ven? Hasta estas cositas han
han cambiado, ¿no? Sí. Entonces, en las debilidades está sobre todo esta posibilidad. ¿Qué se requiere hacer? Diversificar, como se está haciendo en las agroexportaciones, ¿no? Es tremenda la diversidad, eh, pero, digamos, el peso de la minería ha seguido creciendo, ¿no? Pero debe diversificarse en industria, lo que hay industrias, pues, digamos, sobre todo alimenticia, se ve envases, productos naturales que se venden al exterior, ¿no? En fin, por ahí hay que fortalecer, por supuesto. Yo no diría, no, que la minería lo es todo, no, ni hablar, no, no, sino que es una realidad objetiva lo que tenemos, y por eso es la que explicamos, ¿no? Así es. Lo que sí ha cambiado es que la diversidad de productos que el Perú exporta es mayor ahora, ¿no? Porque también, aunque no lo crean, se exporta libros, ¿no? También, así es más diversa, mucho más diversa que antes. Pero su peso aglutinado ha ido retrocediendo. Yo supongo, espero, por ahora el boom que tienen algunos productos alimenticios, bien, ejemplo, y que se cultivan aquí en el Perú, ¿no? Como los arándanos, el espárrago, en fin, que curiosamente son alimentos o plantas que no son nuestras, no son nativas, pero que acá han rendido. Este peso de la minería lentamente es probable que vaya a ir retrocediendo, ¿no? El peso, dentro de, como le digo, la diversidad. ¿Qué más debe incrementarse? El turismo, claro, ¿no? Muy bien hacen los municipios que restauran monumentos, bien, por años abandonados, y que son restaurados con fines, pues, también turísticos, ¿no? O a veces son alquilados por bancos, en fin, locales, pero que tú tienes una razón más para visitar, ¿no? Por eso alguien dice, yo estuve en Arequipa, estuve en el Cusco y veo la lista de sitios de interés, solo visité, digamos, la cuarta parte. Ah, ya, entonces vendré otra vez, ya en el futuro vendré otra vez para visitar otra cuarta parte más, en general, ¿no? Otro atractivo más. Bueno, creo que es suficiente esta explicación. Gracias por el aporte. No, no es acá la clase de una apología a la minería. No, 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 no. Sí contamina y contamina las tres áreas, ¿no? Suelos, agricultura, aire y agua. Claro. Y después a veces te deja un hueco ahí, ¿no? Lo que es pues la minería está de tajo abierto. Muy bien. Pasemos a la reserva. Acá viene, seguramente muchos de ustedes han escuchado cuando hay una, que no es el caso de Suiza o Japón, que prácticamente importa todo el petróleo, Japón, ¿no? O Suiza, que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, como dicen, solo tenía cumbres con nieve y cabras, ¿no? Así. Bueno, pero acá pues tenemos, vean lo que tenemos. Ahí está. Reserva en miles de toneladas de la plata, primer lugar en el mundo. ¿Ven? Ahí está. Primer lugar en el mundo. ¿Ven? Porcentaje de participación. Bueno, está. Un ratito, por favor, ahí no se ha escrito. Ay, perdón, alguien, es el riesgo. Ah, sí, claro, claro, correcto, Gianluca Catini. Un ratito, vamos a ver por acá. La industria nacional, un ratito, lo preocupante que ocurrirá. Ah, ya, claro, en la clasificación de bienes, muy bien lo que nos escribe Gabriela Díaz, correcto, está pues también claro lo que son, pues, no son eternos, ¿no? O bueno, o sea, como el aire, el agua, ¿no? Las fuentes de energía, pues, no todo es combustible, ¿no? Está la fuerza eólica, la corriente de los ríos, las corrientes marinas, la fuerza de las mareas, la energía solar. ¿Bien? Entonces, por lo menos tienes unas cinco que el Perú tiene. Perú tiene pues, su posición tropical para usar la energía solar. Agua, ríos con corriente fuerte los tiene, mareas tiene, corriente submarina tiene. ¿Bien? Entonces, hay áreas con viento, ¿no? La fuerza eólica. Entonces, no todo va a ser así combustible, ¿no? Para la energía. Gracias. ¿Qué más acá dice? Lo preocupante que ocurrirá. ¿Qué pasará con los recursos? Ah, ya, ese ya, ya. Y con los puestos de trabajo. Sí. Bueno, no creo que sea tan rápido o violento, ¿no? Como esto ocurra, pero sí debemos ir disminuyendo el gran peso porcentual que tiene la actividad minera, ¿no? Disminuyéndola
al hacer crecer la actividad industrial, agropecuaria, seguramente también la pesquera, el turismo, servicios, industria del espectáculo, industria del conocimiento, etcétera, como han realizado otros países. Es muy importante será tomar la experiencia de otros países. ¿Bien? Como les digo, la diversidad en alimento y importación ha crecido extraordinariamente, ¿no? Un dato, por ejemplo, la mantequilla de maní. En el Perú solamente producía la fábrica Unión, ya saben, Colegio Unión, ahora Universidad Unión. Pero ahora ves que hay varias marcas. E incluso hay, acá, México casi siempre ocupa el primer lugar de plata, pero ahora veo que hay esas mantequillas de otros productos que no es el maní, pero industria nacional, hablo de industria peruana, ¿ve? Entonces, acá sí vemos un logro, ¿no? Estos alimentos que ahora se consumen, de ejemplo, vinagres de manzana, ejemplo, ¿no? Son ahora mucho más consumidos, buscados, y el Perú los produce. Sí. Entonces, así voy respondiendo. Algunos dicen que esta es una maldición tener tanta riqueza mineral. Observamos. Primer lugar en plata en el mundo y segundo lugar es Australia, tercero Polonia, cuarto Chile, así, ¿ve? Así, en reserva. Ya, acá está la cita, la fuente, ¿ve? Y yo también la estoy todo el tiempo renovando, ¿no? Pero este primer lugar lo ocupa. Vamos por acá. Ya, de otros productos, además de la plata, ¿ven? Ya, la plata, primer lugar, ¿no? Antes lo fue México, pues. En el Parque de las Leyendas, no sé si habrán cambiado el letrero, pero ahí decían, ¿no? Pero ocupa el segundo lugar. Y no decía quién es el primero, ¿no? A veces, claro, algún visitante decía, sí, ¿cuál será? Porque los hijos, niños preguntan a sus papás, pues, ¿no? Cuando algo no está por ahí. Decía, bueno, algo, es México, por si acaso, así bajito, ¿no? No, para que el papá gane los laureles. Es México, así nada más, ¿no? Pero ahora ya no lo es, ¿eh? Ahora está en primer lugar el Perú. Observemos en el mundo en plomo, quinto lugar, molibdeno, tercer lugar, cobre, tercer lugar, zinc, cuarto, oro, quinto, estaño, octavo, ¿no? A veces cambio, ¿no? Pero ahí están las reservas. Ojo, ya, algo dijo, se conoce que de todas las reservas, el porcentaje de lo explotado es bajo, ¿ah? No es el 50%, el 40%, no es mucho más bajo, ¿ya? Yo he escuchado incluso a veces que es 10% o menos, pero se sabe que están ahí, como que hay reservas para décadas o tal vez para siglos. Pero claro, la economía mundial seguirá su curso. Pues es posible que en algún momento no se requiera ya tanto cobre o que otros países también tengan cobre, ¿no es cierto? Y entonces, claro, ya compiten, ya hay abundancia y el precio bajará. Bueno, entonces acá están estas reservas de junio del 2025 comparadas, acá está el rumbo minero, ¿ve? ¿En qué lugar está el Perú? ¿Ve? ¿Ya? Allá, en la separata 5 está la tabla completa, porque acá en oro no está, que está en octavo lugar el Perú, más o menos, ¿no? Acá en la separata que ya tienen ustedes, ahí están los momentos de las reservas. Bueno, inversiones mineras en el Perú, ¿sí? ¿Cómo va acá? ¿Sí? Como ven, se han mantenido, ¿no? Acá, bueno, durante la pandemia bajó, 2020, ¿sí? Pero al parecer no son tan altas como en la segunda década del siglo XXI. Fuente del Ministerio de Economía. Bien, esto es del 2025, esto es nuevo, ¿no? Nuevo. Entonces, es también del Ministerio de Economía. Bien, y ustedes pueden ver cómo hay muchos proyectos, ¿bien? Que hallamos en 19 departamentos. O sea, de los 24, 19, hay importantes proyectos de inversión minera. Continuemos. Bien, en el 2025, este sector minero creció, ¿no? Y en gran parte debido a crecimiento también de inversiones mineras. ¿Bien? Ahí está. Entonces, pueden leer acá esta cifra, está con la fuente allí. ¿Bien? Y la evolución mensual de las inversiones, bueno, en este caso el 2024. Se ha mantenido casi estable. Continuemos. Ya. Nuestro curso es de geografía, en realidad, no es de economía, ¿no? Entonces, aquí, producción minera en el Perú, destaco lugares, porque geografía es, pues, saben, el primer principio es la ubicación, ¿no?
Tú tienes relación, tienes otros principios en este caso, de la evolución, ¿no? El principio del dinamismo, que cambian los datos, cambian la realidad geográfica. Bien, pero el primero de ellos siempre es ubicación. Entonces, este ya es producción, este no es reserva. ¿Cuánto se produce? En minería se emplea ese término producción, que todas las fuentes oficiales no dicen extracción, plantean, así se escribe producción, ¿no? A pesar que esta es una actividad extractiva. Bueno, en cuanto a cobre, por ejemplo, en América Latina y el mundo, el Perú ocupa el segundo lugar. Este es del 2024. La fuente la da los Estados Unidos. Chile, primer lugar en cobre, luego el Perú y luego el Congo, ¿no? Congo Democrático, o sea, la República Democrática del Congo. En zinc, en primer lugar China, segundo lugar el Perú, tercer lugar Australia. Y así, ¿ven? Acá, México, primer lugar, China, segundo, y en el mundo ahora está tercero. Antes era segundo, ahora, bueno, ahora es tercer lugar, lo que es plata. Y así, aquí tiene. ¿Alguna pregunta, a ver, ahí de acá? ¿Cuál es el nombre clásico de este país que estoy señalando con el cursor? Myanmar. ¿Quién lo escribe? ¿Quién usa el micrófono? Muy bien, rapidísimo. Muy bien, Daniel Mauricio. Y muy bien, Pedro Quisto. Es Birmania. Damos la palabra a Gianluca. No sé si era la respuesta también. No, sí, iba a decir Birmania. Ah, perfecto. Muy Sí. bien, sí. Sí, puede usar su micrófono. Yo no voy a decirle por qué. No, no. Muy bien. Vamos por acá. Cobre, ven, ha ido la producción en aumento en cobre. Así es. Y justamente esa cifra del tercer lugar del cobre, por ejemplo, viene pues de las toneladas que se obtienen y el porcentaje mundial. Entonces el Perú produce en términos generales ahora el 12% del cobre que se extrae en el mundo, ¿no? Ahora, pero cambia, ¿no? Puede cambiar, pasar, subir, bajar. Pero mayormente se... Ahora, estas preguntas no hay, amigos, ¿no? Diga usted exactamente qué... No, tú las usas. A veces, mucho de lo que estamos viendo les va a servir más para el examen noveno, el examen de la comunicación oral, la llamada entrevista, ¿no? Claro, porque tú citas, cuando tú explicas y mencionas algún dato, a veces numérico, claro, da peso a tu argumentación, ¿no? O sea, ya, bueno, tú lo dirás, ¿no? ¿No? Entonces, decimos, el Perú es un país minero, sí. Lo que pasa es que no es solo minero, ¿no? También es agrícola, también es industrial, también es turístico, también de logros culturales inmateriales, ¿bien? Ya estamos en inmaterial por el número 450, imagínense, en el Perú, más o menos 450, ¿no? Manifestaciones de cultura inmaterial tiene el Perú. No 45, 450. Y entre ellas 11 reconocidas por la UNESCO como la guaconada, la danza de tijeras, la peregrinación a Coyurriqui, ¿no? Los textiles de Taquile, etcétera, etcétera. Así es. ¿Eh? Bueno, vamos por acá. Entonces, acá sí, yacimientos cupríferos, esto sí puede ser, ¿no? Esto, o sea, como pregunta, pues sí, porque haya donde se ubican, porque usted está hablando, ¿no?, de yacimientos mineros, en este caso cupríferos, que son los más importantes, entonces ves en qué departamentos se ubican y conoces. ¿Bien? Así, entonces acá tienen la lista de los principales. Hay muchos más. El oro, producción de oro, acá se mide, bueno, en gramos, pues, ¿no? No se mide en kilos o toneladas, en gramos. Hay como que ha tendido a descender, al parecer, ¿no? Producción de zinc, tengo aquí algunas cifras. Producción de plata, bueno, lo he puesto acá también esto de las monedas, ¿no? Le incorporé, ¿no? Que se emplean nuestras monedas. Cada vez se usan menos. Hay jóvenes que dicen, no, yo ya no uso moneda ni billete, todo lo pago con billeteras digitales, ¿no? Así es. Pero lo que se conoce es que empleando estas monedas físicas, digamos, como que el individuo está menos vigilado, se dice. No saben qué esos informes que hay. Y dos, que bueno, se gasta menos, ¿no? Eso dice. Cuando usas tu moneda física se gasta menos. Como la billetera digital parece eterno, ¿no? Ah, pago, 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 pago. Bueno, yapeo dicen, ¿no? Así es, pero física sí vas midiendo más.
como que cuál es tu egreso. Bien. Bueno, esto ya lo puse acá, de dónde viene, de minería de todos. ¿Ven? Por ejemplo, que tenga algo de hierro, un poquito, ¿no? ¿Ven? Estas monedas dobles tienen algo de hierro. ¿Eh? Entonces, yo estoy convencido que algunos países no usarían. ¿Ya? Hay países que han tenido, por ejemplo, cuando hubo países socialistas en Europa, el hierro, el acero, era más que cuidado. Los Boy Scouts de esos países buscaban metales. Esa era la tarea principal, conseguir metales. Así pueden verlo en las películas. En fin. Bueno, así que estas monedas dobles tienen también hierro. Y las plateadas tienen también níquel. Ven que también si las seguimos usando, a pesar que ya tienen más de 2 décadas en circulación. Ese es un logro importante. Ya. Para acabar, amigos, con lo de la producción, he puesto que lo de las concesiones mineras con este interesante mapa con el que combinamos la clase número 3, que es la de hidrografía del Perú. Recuerdan que está la vertiente del Pacífico, ¿bien? En donde sabemos que ahora vive, ¿qué porcentaje aproximado de habitantes de todo el Perú vive aquí en la vertiente del Pacífico? Una pregunta numérica que estoy haciendo, ¿no? También la puedes usar. Muy bien, Junior Calderón, excelente. Sí, incluso se habla del 71, ¿eh? 71%, 72%, así es. Correcto, ya. Entonces, en este sector, el 30% de las concesiones, ¿no? Se encuentra aquí, en la vertiente del Pacífico. Por ejemplo, Toquepala. Por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, el área, pues, de Moquegua, Arequipa, principalmente. Ya. No, perdón, un ratito. Perdón, un ratito. 30 no, no, es claro. Está bien, sí. Ven acá, mira, acá se habla de una cifra que ya ha sido superada porque ahora es el 70%, ¿no? Y también se menciona la cantidad de agua. Observen que acá se da 2,18. Nosotros hemos aprendido 1,7, 1,9, pero con los trasvases ya se ha elevado, ven, aquí plantea hasta 2,18 del agua, que recorre el territorio nacional, estaría aquí, ¿no? Así es. Entonces, acá lo que dice acá, que de todo este territorio de la vertiente del Pacífico, el 30% de este territorio ha sido concesionado, ¿no? Para la minería. Esto dice acá. Por ejemplo, acá tenemos en la península de Illescas. ¿Ve? Acá este es el área de Marcona, en Ica. Acá. ¿Ve? Así. Ahora, de todo el territorio de la vertiente del Amazonas o del Atlántico, el 7,5% ha sido concesionado para la minería. ¿Dónde lo hallamos especialmente? Evidentemente, en la región andina, ¿no? De la cordillera de los Andes, ¿eh? Especialmente acá. En cambio, en la selva baja sobre todo, prácticamente no. Y nos queda del lago Titicaca, el 14% del territorio ha sido concesionado de esta vertiente del lago Titicaca para la minería. ¿Bien? Acá les he puesto un poco también la población, como les decía, ya no es 70%, sino 72% en el caso de la población de La Paz. Vamos para acá. Amigos, un ratito corta un poco el volumen. Un minuto, por favor. Disculpen, por favor, hubo un poco aquí de ruido exterior, pero que tenía que cortar acá el sonido. Gracias. Bien, y les iba a preguntar la vez pasada, porque es muy importante, profesor, de ver cómo van sus exámenes, ¿no? Un compañero tuvo la amabilidad de decirnos que de las 20 preguntas de geografía pudo responder 16. ¿Cómo ha sido el caso de algún otro participante, por favor, que nos quiera contar? ¿No? Estas preguntas, ya les conté, son sencillas tipo repaso. Las que vienen pronto, dentro de 2 domingos más o menos, creo que es así, el primer simulacro, esas sí ya son preguntas largas incluso, no solo más difíciles, sino largas, o sea que tienes que leerlas, ¿no? Tienes que ubicar más. Estos son los simulacros. ¿Alguien nos quiere contar más o menos? ¿Alguien ha respondido las 20 preguntas? Ejemplo,
del examen número 2 que fue sobre la región andina y amazónica? ¿O hizo 19 o hizo 18? ¿O les parece muy sencilla las preguntas o muy difíciles? ¿No? Si nos quieren contar, nos dicen. Si no nos dicen, yo les hago ya, tengo la pregunta por acá. A ver, haya una sencillita. Eh, ¿Cuál es la península más extensa del litoral peruano? Ahí nos escribió. Correcto, muy bien, rapidísimo. Ah, claro. Ah, ya, un ratito, tenemos ya. Y Yesca, muy bien, Abanto, muy bien, Gianluca, muy bien, Ceballos, muy bien, Ricardo Arana. Ya, claro. Es cierto, amigos, que las preguntas de repaso mayormente son de las separatas, que cada vez es más voluminosa. Antes las primeras separatas tenían 5 páginas, 7 páginas, pero ven que ahora tienen 40, 50, 60, ¿no? Claro, por ejemplo, la de esta clase tiene 50 páginas. Claro, han tendido a crecer, sí. Pero a veces pongo ahí de la lectura tal, tomé tal hecho, ¿no? Sí, la lectura es para, ustedes pues tienen que leer, esta es la lectura académica, digamos, de especialistas, ¿no? Yo soy un docente especialista, pero no es no, alguien que pues está investigando, ¿no? Como lo es un académico propiamente. Claro, por eso existen estas lecturas en PDF, ¿sí? Por eso lean lo más básico de los capítulos, los capítulos iniciales por lo general tienen lo más general, ¿no? O vean su índice, alguna visión general sobre estas obras que damos. Bien. Pero muy bien, ven que han respondido al compañero Abanto, Gianluca Catin, Ceballos también correcto y Ricardo Arana. Ya, doy la respuesta. El libro de Walter Alba, que no es por si acaso el arqueólogo, es un homónimo, fue uno de los libros tan populares que incluso la editorial San Marcos lo compró. Y las siguientes ediciones de hace ya 10 a 15 años, no más. Este libro tiene ya más o menos 25 años en circulación. Lo que pasa es que se hizo en base a lo que se dicta en las academias preuniversitarias. Entonces es práctico, ¿no? Existe esas editoriales, como lo que mencioné, que es una editorial privada, por si acaso, no tiene que ver con la universidad. Tiene su local en la avenida Inca Garcilaso de la Vega. Cuando hay feria de libro, ahora este mes que hay feria de libro, siempre tiene su stand, ¿no? Donde hay material, como se le llama, de preparación preuniversitaria. Claro. Lo que puedo decir es que tienen gran demanda. Esto sí, personas que se preparan por su cuenta en general, ¿no? No puedo decir, no, 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 está mal hecho. No, porque lo que ocurre es que son como a modo de prontuarios, como se les llama, ¿no? Para estudio rápido, para repaso, a veces para entender. Y sí les puedo decir que muchos de nuestros postulantes han empleado la publicación que nos está preguntando aquí Grecia Abando, ¿no? Sí, ha sido usado y por lo que yo veo con éxito, ¿no? Porque en ocasiones, claro, lo académico no tiende a ser pues didáctico. Por ejemplo, si tú lees la gran geografía del Perú, ¿ya? Ahí no hay la relación de los ríos de la vertiente del Pacífico. Los especialistas académicos a veces ahí se preocupa más del volumen de agua por metro, ¿no? Lo académico, lo numérico, así es. Y en ocasiones pues necesitamos una explicación más sencilla, ¿no? Así daría mi respuesta. Pero ténganlo como una bibliografía más, una literatura más y lo más importante, ese tipo de pregunta a los amigos que ustedes conozcan que ya han postulado o que han dado este examen. Eso es lo más importante, ¿no? Lo que sí les puedo reiterar es que en mi curso, como de esta parte de su dictado, nunca ha habido un reclamo en general, hasta donde yo recuerdo, y mucho menos importante, que digan, profe, usted dijo tal cosa, mira, y al final era de otra manera. No, eso no ha pasado nunca. Muchas gracias, estimada Grecia Abad. Ya. Esto lo estoy repitiendo, la exportación de minerales, ¿no? Estoy repitiendo acá esta diapositiva, ¿ya? Ahora lo ponemos por acá. Ahora, ¿por qué compra tanto China? El cobre, ¿no? Claro. Entonces, justamente, aquí tenemos que mayormente compra para, bueno, instrumental y energía, ¿no?
Entonces, el caso de China Popular vemos pues que es nuestro principal comprador, ¿no? Por ejemplo, si vendimos a China en 1998, cuando el Perú ingresó al foro de la PEC, 59.000 toneladas, ¿ve? En el 2023 se ha vendido 7.6 millones. Si ves así al ojo, es más o menos, ¿no? 20 por 7, o sea, 140 veces más. ¿Ve? Se está vendiendo ahora el cobre a China, 120 veces más. Entonces, más o menos, tal vez de 100 a 120. Bueno, bien, entonces requiere. Y el Perú hizo muy bien en ingresar al foro de la PEC, esto ya lo he dicho y lo reitero, porque ven, desde su ingreso, mayormente las exportaciones mineras, acá están los porcentajes, hasta el 100%, ¿ve? Van a países o a economías del foro de la PEC, ¿ve? Mayormente van hacia ese mercado, ¿ve? Igual, todo el destino de las exportaciones mineras, ven, el 68% se le vende a China Popular. Observen que Estados Unidos es el segundo, pero con 8.8%, y otros países mucho menos, definitivamente. Ya. Distribución, ahora, todo lo minero, ¿no? Los productos mineros que se exportan, ajá, ¿qué es lo que más se exporta? Bueno, vemos el cobre, acá está, ¿no? 51%. Luego seguido por el oro y el zinc. Los principales destinos de exportación, acá están los porcentajes. China ocupa el primer lugar con 35%. Esta es exportación en general, ¿no? No solo minera. Este es total, total. Pescado, alimento, harina de pescado, ¿no? Productos agrícolas, en fin, de todo tipo, ¿no? Frambuesas, fresas, uvas, en fin, de todo tipo. Todo está aquí. Es nuestro principal comprador. Bien. Ajá. Y bueno, este dato ya lo tenemos más atrás, pero acá lo estoy reiterando. Sigamos. Acá está la tablita, lo de el compañero que se preocupó, pero sí lo he puesto, estoy seguro que estaba acá abajo, en exportaciones mineras, claro. Ahí están las fortalezas de lo que ocurre ahora. Así uno no esté enterado, ocurre. Es la principal fuente de divisas, garantiza la estabilidad cambiaria, esto lo dicen los especialistas, ¿no? Sostiene las reservas internacionales, financia gran parte del gasto público. Sus debilidades, sin embargo, tiene una vulnerabilidad o riesgo estructural. ¿Ve? Claro, los precios internacionales están en primer lugar, hecho que mencioné. ¿Ve? Y claro, nos acostumbramos a no generar valor agregado. Entonces, claro, cuesta mucho menos. Ustedes se dan cuenta en cualquier tipo de alimento, ¿no? Si alguien hace el mercado de ustedes, sabe que cuando uno compra la materia prima, pues se sorprende por qué un plato de comida es tan caro, una empanada es tan cara, ¿no? Claro, porque hay valor agregado, ¿no? Así es. Sí, así de sencillo. Pero cuando compran los productos básicos, ¿no? Por ejemplo, en frutas o hortalizas, y tú vas a preparar, claro, los costos pues son muchísimo menores, ¿no? Muy bien. Conclusiones, ¿eh? La minería y su exportación es indispensable en el corto plazo, porque claro, ahora es lo que tenemos. Pero en el largo plazo sí debemos asimilar el reto de avanzar hacia una mayor diversificación productiva para reducir riesgos y asegurar un crecimiento más estable. ¿Ve? Pero mientras tanto, ¿cómo se ha ido? Acá les he puesto estas dos tablitas, que querramos o no, las exportaciones mineras han seguido creciendo. Así. Bien. ¿Cómo va el empleo? De esto también ya lo hemos visto un poquito, pero acá ya en geografía, en lugares, ¿no? El mayor número de trabajadores, el porcentaje más elevado de trabajadores, ¿no? En el sector minero lo tiene Ancash. Provienen aquí en Ancash y también, ¿no? Incluso, amigos, la recolección del guano, que veremos luego, ¿no? Pero también los ancachinos son los de mayor fortaleza, digamos, para este difícil trabajo, ¿no? De vivir en las islas por varios meses. Bien, Moquegua en segundo lugar y Arequipa en tercer lugar. Ya. Estoy repitiendo aquí esta diapositiva del empleo minero, acá por fines didácticos, ¿eh? Para que la tengan también acá, no tengan que regresar. Le expliqué esto del empleo directo, indirecto e inducido.
Bien, hemos acabado con los metales. Ya, a ver, un ratito voy a ver aquí. Es que debo, a pesar que ya va la hora, sí, debo continuar. Ya, amigos, entonces les pregunté de península. Dos preguntas y continuamos. ¿Cuál es considerada la península más simétrica, que tiene perfil más simétrico de nuestro litoral, del litoral del Perú? ¿Alguna ayuda? Está en el departamento de Ancash. Ajá, más simétrico. Sí, Paracas tiene algo de simetría, pero no, digamos, está en la separata justamente la península de, está cerca de Chimbote, ¿recuerdan? Así es, correcto. Correcto, Gianluca es la que está cerca de Chimbote. Al sur de Chimbote sería, pues, ¿no? Entre Chimbote y Samanco, Valle de Samanco. Bueno, con F, a ver, por ahí nos van a decir. Correcto, Harold Orellana, la de Ferrol. Correcto, Gabriela Díaz, la de Ferrol. ¿Y cuál es la península que tiene mayor afluencia turística? Correcto, Paracas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han ido como escolares seguramente a Paracas? Muy bien. Estoy preguntando algo del litoral, porque también un compañero se preocupó porque no hemos visto el litoral, que en realidad son menos diapositivas y menor texto. Pues estoy preguntando. Los minerales no solo son metales, sino también hay no metales. Recuerda, bueno, esto lo aprendíamos en tercero de secundaria en el curso de química inorgánica. Estuvimos en tercero y cuarto de secundaria. Y estos minerales no metálicos, ¿no? También tienen auge, no tanto como los metales, pero por sí solos, en los últimos años, ha ido creciendo. Y tenemos pues, 30 tipos de minerales no metálicos. Pero no entiendo. Claro, no todos son metales. Por ejemplo, se tiene la caliza, o las piedras como el mármol, el granito, el cuarzo, no son metales. ¿Recuerdan? Hay un cuento de Ciro Alegría, ¿no? Cuarzo, que es trágico, bastante trágico, ¿no? Claro, son minerales no metálicos, son rocas o minerales en general. Bien, quién lo compra? La construcción y la elaboración de cemento especialmente. Entonces, entre los minerales no metálicos, por ejemplo, en piedra tenemos el mármol travertino. Bien, el travertino peruano se ha convertido en el principal mineral no metálico exportado. ¿Ve? O sea, exportamos también. ¿Ve? Y este es un mármol. Pues, ¿ves? Acá tienes ejemplo, ¿no? O sea, porque siempre se habla del mármol de Carrara. ¿Saben? Muchos monumentos que hicieron escultores italianos en el Perú, se empleaba el mármol de Carrara, que es tan famoso, ¿no? Está en la Toscana. Bien, pero también aquí tenemos mármol. ¿Dónde tenemos? En Junín. ¿Cuánto tenemos? 25 millones de toneladas, imagínate, ¿no? Otra vez los amigos, algunos hablan de la tragedia de tener tanta riqueza natural. También está bien, en las piedras. O sea, es un mineral, pues, el mármol, ¿no? ¿No? O sea, no es son millones de toneladas, no son 25 millones de kilos, ¿no? De toneladas, para muchas generaciones. ¿Ya? Pero los tres minerales en realidad que tenemos gran producción son, en primer lugar, la caliza. ¿Ve? ¿Ya? De toda la explotación de minerales no metálicos, la caliza ocupa el primer lugar. No llega a la mitad, pero es el que más se explota. ¿Y por qué explotan tanto? Porque con ella se fabrica, se produce cemento. Estimado, les doy el dato. En la década de 1990, solo el 4% de familias, este dato del INEI, compró una vivienda ya hecha. Ahora ese porcentaje se ha crecido enormemente, ¿no? Sobre todo los jóvenes de su generación que compran departamentos que nunca se ha construido tanto como ahora, pues. Durante Velasco Alvarado casi no se construyó, ¿ah? Tú fíjate en qué años se hizo tal edificio, tal, o son de antes de Velasco o luego, salvo edificios públicos como el de Petroperú, en fin, que son, como saben, ¿no? Enormes, el Ministerio de Pesquería, que ahora es el Museo de la Nación, salvo esos son, pero hablo de vivienda, prácticamente no. A ver, por ejemplo, la residencial San Felipe en Lima, la residencial Santa Cruz, Matute, etcétera, todas se construyeron antes de Velasco. Y luego, estas de Santa Rosa, de la Avenida Tomás Valle, del Callao, ¿no?
Torres de San Borja, Torres de Limatambo, después del 80. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? En los 90, reitero, la gente autoconstruía. No es que no se construía, pero la gente compraba un terreno, como en Maranga o en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y autoconstruía el 96% de familias. Ahora ya esto casi no ocurre. Los profesionales como ustedes ven el ojo a un departamento en Jesús María, ¿no? En otro distrito, en Lince, allá, gestiona su compra. Pero tú no lo has construido. Entonces, ¿qué ocurre? Sea como fuese, el cemento para autoconstrucción o que genere las compañías, se compra. El cemento peruano es bueno. Solo es malo, como algunos vivos, que ponen poco cemento y mucha arena en esas construcciones. Existen esas construcciones. ¿No? Ahora que ha habido terremoto en un país sudamericano, ha habido esas denuncias, ¿no? Se han enterado. Cuando lo ponen y ven con el mismo dedos de la mano, van raspando la pared y va cayendo, cayendo, cayendo. Claro, es cuando tiene mal cemento o poco cemento. Pero el cemento en el Perú tiene fama de ser bueno, por si acaso, ¿ya? Salvo que tú lo maluces. Bueno, tú no, o sea, alguien lo maluce. Bueno, ya. Ahí están los datos. ¿Tenemos depósitos de caliza? Sí, 43 depósitos. Esto es del 2015 a 2020. Ahora tal vez haya 50. Bien, correcto. ¿Quiénes producen caliza? Lima, especialmente. Luego Junín, ya saben, ese cemento andino siempre se le atribuye como el de mayor calidad de todos. Bueno, Arequipa también, la participación. 3 departamentos concentran la producción de caliza, u obtención o extracción. Ejemplo en Lima. Esta foto es del departamento de Lima. Se está extrayendo la caliza. Las fábricas cementeras. Segundo, fosfatos. Les hablé, ¿no? Que en la época del caudillismo militar, ¿recuerdan ustedes esa época tan turbulenta? Orbegoso, Gamarra, Salaverry, Santa Cruz, ¿no? De La Fuente, La Mar, en fin, Castilla, Vivanco, toda esa etapa del primer militarismo y de la anarquía militar, se exportó fosfatos. El Perú exportó fosfatos, ¿no? Y ahora, bueno, es la segunda actividad extractiva de minerales industriales, o sea, no metálicos. Bueno, ¿no? ¿Y a dónde va fosfatos? A la agricultura y la industria química. Claro, agricultura, el abono químico, por si acaso, el abono químico, ¿no? Bueno, ¿dónde se producen Bayóvar y Sechura? Y le doy un dato, ¿ah? En No lo tengo ahora presente, pero esto sí lo hemos leído ya hace algunos años, de toda la cuenca del Océano Pacífico, incluyendo Rusia, Japón, China, Filipinas, Australia, Canadá, el mayor yacimiento de fosfatos sería este, el de Bayóvar. Lo tenemos en casa. Nuevamente, cuando algunos hablan de la maldición de ser rico, ¿no? Rico en naturaleza, tenemos acá. ¿Ve? Por eso que será muy difícil dejar la minería. Tercer lugar, el hormigón. Ocupa el tercer lugar en producción. El hormigón, claro, evidentemente, pues se emplea para la construcción, sobre todo ahora de estos edificios enormes que nunca se han hecho tantos y tan rápido, ¿no? En número como el hormigón. Bien, también tenemos el concepto de minerales, claro, que no son metales, pero que son energéticos. Estos son sobre todo combustibles fósiles como el carbón o hidrocarburos como el petróleo y el gas natural o combustibles nucleares como el uranio y el deuterio. En este orden, el carbón existe en estos departamentos. Nosotros en el colegio estudiamos uno que ha sido cerrado, que tiene nombre difícil, está en la separata, que es Boyarisquisga, donde hubo, bueno, gran explotación, ¿no? En los años 60 hacia atrás, porque fue la primera vez que leí ese nombre tan largo, Boyarisquisga. Bien, es en el área donde ahí terminaba el ferrocarril, pues del centro, hacia el norte, ¿no? Este es el área de Pasco, Junín Pasco, ¿no? Hacia el norte. Bueno, bien, pero acá no se produce tanto carbón porque, bueno, digamos, es contaminante, en primer lugar, ¿no? Pero saben que en países, bueno, europeos se emplea el carbón porque tienen un invierno severo, ¿no? Bueno, pero tenemos carbón. Es más, muchos yacimientos de carbón, ¿eh? Reserva de carbón en el Perú hay abundantísimo. Ya.
Acá tenemos, por ejemplo, en el Departamento de la Libertad. Ya. Petróleo. Bueno, disculpen, de energético solamente estamos mencionando aquí, ¿no? Por este momento el de carbón, ¿no? Que ya saben, petróleo y gas más abajo, ya volveremos a él. Bueno, petróleo. Tenemos como 10 centros, 10 yacimientos petroleros, o sea, áreas de petróleo, pero solo explotamos 3 de esas 10, ¿no? ¿Ves? ¿Cuáles son? Costa Norte, que es esta, la más conocida, ¿ven? Estos son los yacimientos petrolíferos del área petrolera. Vean que es abundante el número de yacimientos. Ya tiene acá 120 años. Para colmo, entre comillas colmo, se ha descubierto que el zócalo de esta área también tiene petróleo y gas. O sea, no era que se estaba terminando. Recuerden que les conté, ¿no? En los 70. No, tiene. Ahí hay petróleo. Ya. En la selva norte, estos nombres los conocemos de memoria cualquiera de mi generación, ¿no? Eh, por eso se construyó el oleoducto, ¿sí? El oleoducto norperuano. Pensando que iba a haber otros, ¿no? Pero al final solo quedó este oleoducto. Ya, continuemos. El tercer sector es el de Lucayali, la región de Pucal. O sea, tiene costa norte, esta zona del Loreto, norte de Loreto, el norte de la cuenca del Marañón, y la región de Lucayali, que es mucho más pequeño. Bueno, ese es en petróleo, pero como le digo, hay otras áreas que también tienen petróleo y quedan como reserva para el futuro. No se han tocado. Bien, el gas natural, ahora tenemos estos dos grandes yacimientos. Este gas que viene a Lima y que ha abaratado notoriamente. Ya, bueno, nosotros en casa tenemos, ¿no? Solo empleamos para cocina y horno, o sea, hornillas y horno. Y no sé cómo será con ustedes, pero a nosotros nos llega el recibo de 22 soles, 24 soles, ¿no? Al mes. Uno dice, sí, Harold Orellana, que es así. Sí, es escaso, ¿no? Cuando usábamos tostadoras, que se calienta todo en microondas, claro, en microondas, etcétera, ahí sí venía otro precio, ¿no? Bueno, en fin, el gas natural llega pues de Camisea a Lima. ¿Ven? Acá está la ruta en la línea verde del Cusco, del norte del Cusco a Lima. ¿Bien? Este es el yacimiento más grande de gas natural en explotación. Así es. Está en la provincia de la Convención, distrito de Charate en el Cusco. Una foto aérea y la ruta, tienen dos mapas acá, la ruta del gas. Última diapositiva. Camisea se encuentra, para un ratito acá. Sí, está bien. Acá. Allá. Es que este es uno de los distritos, el de Megantonio. Acá está. Esta es la provincia de la Convención. Entonces está Echarate y también es el distrito de Echarate y también el distrito de Megantón. Así es. Bien. De donde justamente bueno, está Camisea y es el área pues del yacimiento de gas más importante, ¿no? Bueno, acá está en la provincia de Concepción, o La Convención, Concepción, disculpen, provincia de La Convención, ahora sí, tiene el nombre como de un periodo de la Revolución Francesa, ¿no? De la Primera República Francesa, la Convención. Ya amigos, entonces bien, sí, ya estoy robándoles 4 minutos. Les voy a hacer preguntas de temas aún no vistos. ¿Ya? Se puede, ¿no, estimado Renato? Si quieren, si alguien tiene que salir, en fin, Sí, lo hace, yo no voy a profesor. molestarme, no, ¿no? Son 85 participantes, a ver, de geografía de temas aún no vistos. Ya. Primera pregunta. Eh, las monarquías son abundantes en Europa. ¿Cuál de ellas tiene como territorio entre España y Francia? Pueden usar el micrófono o escribir. Correcto, varias respuestas, César Ramos, Daniel, Gianluca, correcto, es Andorra. Ya. Hay unas islas que se encuentran frente al litoral francés que son británicas. ¿Cuál es el nombre colectivo de esas islas? En inglés o en español. Muy bien, Guernsey es una de ellas, ¿sí? Guernsey, muy bien, Gianluca Cattin.
Y el nombre colectivo, las islas del canal. Correcto, César Ramos. Correcto, Daniel Mauricio. Sigamos con Europa. De todos los ríos que tiene Europa, ¿cuál es el más largo? El Danubio es el segundo más largo. El Sena, no. Ahora sí, el Volga, correcto, Marcel Quiñones. El río Volga es el más largo, el segundo el Danubio y el tercero el río Ural. Sigamos. ¿Cuántos países se hallan en el Reino Unido? Muy bien, César Ramos, 4. Todos los amigos, 4. Ya. Eh, Uno de ellos se encuentra en la isla de Irlanda. ¿Cómo se llama el país británico que se encuentra en la isla de Irlanda? Correcto, Irlanda del Norte. ¿Cuál es el nombre histórico de Irlanda del Norte? Que hasta en una tira cómica de Mafalda se menciona. Muy bien, Gianluca Catin, el Ulster, cuando le pregunta al papá, ¿no? ¿Y qué tiene ahora el mundo? Le duele el Ulster, como que le duele el hígado, ¿no? Bueno, por las revueltas que hubo en los años 60 en Irlanda del Norte. Les estoy haciendo unas 5 preguntas. Acá vemos 5 más. Ahora vayamos hacia Asia. Ya. El edificio de Torres Petronas, ¿en qué país se encuentra? En Kuala Lumpur, Malasia. Muy bien, Gianluca. Muy bien, Rodrigo Gálvez. Ya, sigamos. ¿Cuál es el nombre de la isla grande más norteña de Japón? Muy bien, Hokkaido, correcto, Rodrigo, Rosa, Gianluca. No, no. Ah, ya. Sapporo está en Hokkaido, justamente en el año 6970, en pleno milagro japonés, porque el milagro japonés terminó en 1973. Pero hubo un festival ahí, industrial ahí en Sapporo, ¿no? Eso lo recordamos bien. Sí, normal, normal. Sapporo, ahí averiguan, a ver, un festival muy célebre, así de tecnología, o, ¿no? En Sapporo, por el 69, 70, por ahí, más o menos, en pleno milagro japonés. Ya, faltan 3 preguntas más. Eh, la religión predominante en la isla de Ceilán, ¿cuál es? El budismo. Muy bien, Rodrigo Gálvez. ¿Cuál es el nombre del estado que existe en Ceilán? Sri Lanka, muy bien, Gianluca Cati, muy bien. Ricardo Arana y otros. Sri Lanka, ya. La primera mujer gobernante elegida como gobernante, como primer ministro, justamente fue de este país. ¿Ya? ¿Quién es ella? Que estoy escribiendo el nombre. Ella fue Sirimavo Bandanaraike. Como era el nombre complicado, se le decía a la señora B, ¿no? Así. Ella hizo también que luego de otro gobierno fue elegida por segunda vez, luego vino otro gobierno y luego fue elegida por tercera vez, primer ministro. Esto fue del año 1960 o 62, 63, por allí, en la época de Kennedy, cuando Kennedy fue presidente. Por ahí fue elegida ella, Sirimavo, así es, ¿no? La primera ministra elegida, porque claro, después ya vino Golda Meir, ¿no? La boliviana, eh, eh, bueno, fue una presidenta que iba a tener Bolivia también, lamentablemente ya fallecida. Bueno, pero Sirimao Bandanaraike que fue la primera. Ya, falta una pregunta. A ver, vamos a preguntar algo geográfico. Ujú, ya. ¿Quién me puede decir cuáles son los 3 países que conformaron la Indochina francesa? Yo no lo escriben, ¿no? Lo escriben. Muy bien, con gran velocidad, Gianluca Catin, Daniel Mauricio, bueno, Ricardo Arana hizo soporte y también completo Abanto Sanabria, Grecia. Muy bien, Grecia, Abanto. Ya,
Yo creo que es suficiente, deben dormir, ¿no? Por mí no, yo soy profesor y puedo dictar hasta la 1 de la mañana. Nosotros no nos cansamos. Pero ustedes sí, porque además son milenios, se cansan. Entonces yo ya también me despediré porque también no hay que abusar de Renato, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes pidan preguntas, con gusto se las haré, ¿ya? Gracias, amigos. Ah, ya, me han dicho todo, viene el examen, ojo, van a hablar de hidrografía, se les toca, de hidrografía. Y dentro de 2 domingos, dentro de 9 días, el primer simulacro, donde vendrán las preguntas de geografía ya más extensas, más complicadas. Gracias por su atención, amigos.